Lo ocultaron por más de 4 años, pero ahora está saliendo todo a la luz. Estamos hablando de agentes del FBI infiltrados en el Capitolio el día 6 de enero del 2021. Pues un documento interno está revelando que fueron enviados sin identificación, sin equipo, y que muchos agentes denunciaron también ser usados como peones políticos. Pero, ¿qué hacía realmente el FBI en medio del caos? ¿Quién los mandó? ¿Y por qué se ocultó esta información al Congreso, a los jueces y a todo el público en general? Pues hoy en América Revelada vamos a mostrarle la otra cara del 6 de enero, no la que vio hasta ahora en los medios de comunicación, sino la que justamente el propio FBI trató de esconder. No se lo pierdan. Bienvenidos a América Revelada. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros, porque hoy vamos a destapar una verdad que permaneció oculta por más de 4 años. Un documento interno del FBI, un After Action Report, que nunca había salido a la luz, pues acaba de revelar que el día 6 de enero de 2021 hubo 274 agentes encubiertos del FBI desplegados tanto dentro como alrededor del Capitolio. Así como lo escuchó. 274 agentes vestidos de civil, infiltrados entre la multitud. Y digo infiltrados porque, bueno, hasta ahora es algo que nadie sabía que habían sido desplegados. Primero que nada, no tenían ningún tipo de identificación como agentes, ni siquiera para que, bueno, otras fuerzas que estaban respondiendo al caos los reconozcan como agentes del FBI, como tales, sin chalecos, sin cascos, nada que los identifique como agentes. Ahora, no solo puso en riesgo la vida de estos agentes, sino que también sembró aún más confusión en medio de los disturbios. Y aquí viene el contraste más fuerte. Pues durante años, el entonces director del FBI, el señor Christopher Wray, se negó a responder ante el Congreso cuántos agentes habían estado presentes ese día. Dijo que no podía dar la cifra. Y muchos sospecharon que la respuesta de Christopher Wray podría estar demasiado comprometida. Pues ahora lo sabemos, 274. Pero igualmente ese número, hay mucho más detrás de ese número, porque hay muchos puntos sin resolver. ¿Por qué Wray y otros líderes ocultaron la cantidad de agentes que estuvieron desplegados? Todo este tiempo no dijeron nada. Pues imagine qué hubiera pasado si los tribunales, los abogados defensores de los presos del 6 de enero, el propio Congreso, hubieran sabido desde el principio que cientos de agentes encubiertos estaban allí en medio del desorden. Entonces, bueno, la primera parte sin resolver es de los líderes del pasado, como Christopher Wray y otros que no han dado respuestas hasta ahora sobre semejante despliegue de agentes ese día. En segundo lugar, también está el punto de vista de los agentes que participaron ese día, que es justamente lo que relata el informe que vamos a ver ahora en pantalla, porque esos mismos agentes enviaron quejas anónimas después del operativo. Veamos qué dicen las páginas de este After Action Report que está ahora en pantalla. Alguna vez fuimos una organización apolítica, pero ya no nos veo así desde la base. Nos han utilizado como peones en una guerra política y los líderes del FBI cayeron en la trampa y permitieron que esto sucediera. Se supone que debemos tomar decisiones imparciales independientemente de la presión política, pero ahora ni siquiera se puede confiar en que estemos en el campo de juego. Pues justamente como vemos, estas son frases contundentes de diferentes agentes, ¿sí? Contundentes por decirlo menos, de quienes estuvieron en el terreno. Veamos otro ejemplo de alguien que lo dijo con un poquito más de claridad también. Dijo, hemos sido infiltrados por peones políticos que están hundiendo el barco en el que muchos de nosotros trabajamos duro cada día para mantenerlo a flote. Hay agentes que están hace muchos años. Dice, alguien en una posición de liderazgo de justamente el FBI de Washington
tiene que dar un paso al frente y volver a poner las cosas en su sitio. Eso puede significar oponerse cuando alguien quiere un resultado que parece de naturaleza política, porque nuestra respuesta a los disturbios del Capitolio apesta a sesgo político, dice esta persona. Ahora, lo que estamos mostrando aquí no se trata de opiniones externas, ¿sí? Este documento lo que muestra es todo lo contrario, son voces internas, son personas, son los agentes, ¿sí? Las personas que participaron de la agencia del FBI, una agencia federal, que cuenta cómo se sintieron expuestos, cómo se sintieron usados y manipulados. Y no solo eso, pues las quejas van también más allá de la política, pues muchos denunciaron que los mandaron sin ningún equipo mínimo de protección. Veamos qué dice el informe en ese sentido. Simplemente les dijo que se mantuvieran detrás de la policía metropolitana. No se les dio ninguna otra instrucción. Cuando se les preguntó específicamente qué se suponía que debían hacer o con quién debían ponerse en contacto, se les dijo simplemente que la dirección había dicho que fueran allí y no se les dio ninguna respuesta. Es decir, que no iban con una orden clara de qué trabajo tenían que hacer. Dice, los agentes del FBI no tienen información ni equipo para el control de disturbios. La policía metropolitana considera a los agentes como un lastre que se queda detrás de ellos sin equipo ni comunicaciones. En un momento dado, la policía metropolitana les dijo que se pusieran las máscaras antigas, que por supuesto no tenían. La dirección no puede seguir enviando a los agentes al peligro simplemente para hacer alarde de fuerza, dice este agente, ¿sí? Pues es decir que los agentes estaban en medio de un disturbio violento, ¿sí? Sin cascos, sin escudos y sin forma de identificarse, o sea, un verdadero peligro, ¿verdad? Esto es lo que muestra el informe según relataron varios agentes del FBI. El contraste más fuerte fue con lo ocurrido en el año 2020, que los agentes también lo marcaron en el testimonio que dieron. Estamos hablando del verano del 2020, durante los disturbios de Black Lives Matter, ¿recuerda? Pues varios agentes se quejaron de que la orden en ese momento, en el verano del 2020, era mirar hacia otro lado, ¿sí? Dejar que los saqueos ocurran en las tiendas, que la violencia se extendiera en el país sin un operativo de la magnitud que tuvo el 6 de enero. Eso dicen los agentes. Además, también dijeron que la agencia durante la era de James Comey y Christopher Wray estaba cargada de prejuicios políticos e ideología liberal, ¿sí? Ya que el trato hacia los manifestantes de los disturbios de BLM durante el verano del 2020 fueron muy diferentes a los arrestados del 6 de enero. ¿Sí? Mire otro mensaje en ese sentido que es muy revelador. Dice, lo que resulta aún más inaceptable fue la hipocresía, dice, mostrada por el FBI y su liderazgo en su intento de perseguir a los involucrados en los disturbios del Capitolio, mientras que nosotros, como agentes, observábamos cómo ciudades enteras ardían en toda América, en todo Estados Unidos, durante el verano del 2020, ¿sí? 2020. Y repito, estamos hablando de los mensajes de los propios agentes del FBI que cuentan cómo es que vivían esa supuesta seguridad bajo el mando de James Comey y Christopher Wray. Pues, ¿recuerda el verano del 2020 en Estados Unidos? ¿Recuerda la inseguridad generalizada? Aquí estamos viendo algunas fotos, lo que se vivió en ese tiempo. Luego, en las protestas, recuerda, luego de la muerte de George Floyd, mandando a desfinanciar la policía. Y esto lo apoyaron también varios políticos, varios representantes, con cientos de saqueos a diferentes tiendas en el país, incendios. Tiraron también monumentos de próceres importantes, parte de la fundación del país. En esas manifestaciones de BLM, Antifa, que hoy ya está considerada una organización terrorista doméstica, pues tuvo una notable participación en el 2020. Ahora, veamos otro mensaje en esa misma línea que trae más detalles sobre este tema. Dice, la conspiración para cometer crímenes en el Capitolio el 6 de enero también fue cometida por actores malintencionados durante los disturbios del verano del 2020, previos a las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
O sea, lo que está diciendo aquí justamente es que en el día 6 de enero, las personas que participaron, estos actores malintencionados, también están relacionados con Antifa. De hecho, el día 6 de enero también vimos a encapuchados vestidos de negro. También, al parecer, hubo participación de miembros de Antifa el pasado 6 de enero del 2021. Veamos otro mensaje. Agentes estuvieron presentes en el terreno en Washington, D.C. y observaron cómo las tiendas eran saqueadas, incendiadas y despojadas de todo lo que tuviera valor. Bueno, esto es justamente en referencia al verano del 2020, que los agentes estuvieron presentes, estuvieron viendo todo esto, pero no tenían una orden de parar el caos. Veamos otro. Dice, aún peor, los oficiales fueron agredidos en las calles a plena luz del día con cámaras grabando y sin embargo nuestra respuesta en ese entonces no se pareció en nada a la respuesta frente a los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y después de esa fecha. Justamente acá está mostrando que hubo dos formas de responder a los disturbios, al caos, ¿sí? En el verano del 2020, las personas que generaron ese caos, como dije antes, es posible que haya estado involucrado también el movimiento Antifa. Vamos a ver cuál fue la respuesta realmente de ese caos, ¿sí? Y vamos a ver también la diferencia, si hubo alguna diferencia. Vamos a comparar cómo actuó la justicia en estos dos disturbios, ¿sí? Es importante también tenerlo en cuenta, más allá de lo que estamos hablando sobre el FBI, las personas, estos agentes que estuvieron encubiertos el 6 de enero, porque lo que están tocando estos agentes, este punto también es importante, ya que lo estamos hablando, destacar cómo actuó la justicia en ese momento para el verano del 2020, ¿sí? En los disturbios de BLM, cuando fueron las protestas de BLM, y también cómo actuó la justicia luego del 6 de enero del 2021. ¿Y qué medidas se tomaron para ver si esto tiene que ver o no con seguir una ideología, como dijeron los agentes, seguir una narrativa que se impuso desde varios sectores de la sociedad, como también los medios de comunicación? Veamos este dato de NPR. ¿Sí? Bueno, leyendo el título quizás podemos notar si es imparcial o no este medio. Dice, el ataque del 6 de enero, los casos detrás de la mayor investigación criminal en la historia de Estados Unidos. Ahora vamos más abajo donde dice cuántas personas, bien, aquí en este gráfico, cuántas personas han sido acusadas por el 6 de enero. Dice que los cargos acumulados desde el 2021 hasta ahora fueron más de 1.500 cargos en total, ¿sí? 1.500 personas fueron llevadas a la justicia, no necesariamente que cumplieron alguna condena. Esto por el 6 de enero. Veamos qué dice ABC News. Otro medio, usted, bueno, si conoce o no este medio, podemos reconocerlo también por los titulares y por lo que publican. Dice, 3 años después, el 6 de enero, en cifras, más de 1.200 acusados y más de 460 encarcelados por su participación en el ataque al Capitolio. Veamos qué números muestra. Dice, de las 1.265 personas acusadas el día 6 de enero del 2021, los fiscales del departamento han conseguido más de 718 declaraciones de culpabilidad, incluidas 213 que se declararon culpables de delitos graves que incluyen agresiones a agentes federales, obstrucción de la aplicación de la ley y conspiración sediciosa. ¿Sí? Esto por el 6 de enero. Ahora, entonces, bueno, ya vamos a hacer un recuento de los datos para ver en paralelo qué pasó, cómo actuó la seguridad y la justicia en estos dos casos. Ahora pasemos rápidamente a lo que dice Associated Press, solamente para comparar cómo fue llevado a cabo la justicia en estos dos casos. Dice, los registros refutan las afirmaciones de trato desigual a los alborotadores del 6 de enero. Justamente estamos viendo si hubo un trato desigual. Vamos un poco más abajo a ver qué dice. Associated Press descubrió que más de 120 acusados en todo Estados Unidos
se han declarado culpables o han sido condenados en juicio por delitos federales como disturbios. Esto estamos hablando ahora del verano del 2020, ¿sí? En el verano del 2020, en todo el país, 120 acusados por, bueno, delitos federales como disturbios, incendios provocados, conspiración. Más de 70 acusados sentenciados hasta la fecha, que han recibido un promedio de 27 meses de prisión, y 10 recibieron penas de prisión. 10 en todo el país por los disturbios que hubo en el verano de 2020. 10 recibieron penas de prisión de 5 años o más. Ahora vamos a otro artículo de AP para ver cuántas fueron encarceladas. Bueno, aquí, por ejemplo, de los disturbios de todo el país que hubo en el verano del 2020, 10,000 fueron llevados a la justicia, de los cuales, como vimos, 10 recibieron condena. Entonces, bueno, si resumimos todo esto, lo que leímos en estos medios de comunicación, que usted puede decidir por lo que conoce y por lo que leyó rápidamente en estos titulares si son imparciales o no. Pero más allá de eso, luego de los disturbios del 6 de enero, hubo, según los medios, 1,500 personas acusadas por el 6 de enero. 1,500 personas acusadas, con más de 460 sentenciados a prisión. 460 personas fueron sentenciadas por el 6 de enero del 2021, que estuvieron por 4 años presos y muchos recién salieron este año gracias al perdón del presidente Donald Trump, porque fueron indultados. Ahora, por otro lado, si lo comparamos con todos los disturbios a nivel nacional luego de la muerte de George Floyd, hubo 10,000 personas que fueron arrestadas, pero solo 70 personas sentenciadas y 10 personas realmente cumplieron una prisión de 5 años o más de condena. Entonces, ¿qué opina? ¿Fue realmente algo que se actuó de la misma forma, se tomó las mismas medidas cuando hubo un alboroto a nivel nacional, que cuando ocurrió esto en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero? Pues por lo que vemos, hubo más personas que estuvieron presas por el 6 de enero que por los alborotos que hubo en todo el país, prácticamente en todos los estados del país, luego de la muerte de George Floyd, con las protestas, los saqueos, incendios a muchas estaciones de policía, se quemaron también muchos patrulleros. Fue realmente un caos ese tiempo. Ahora, no sé qué me dice usted, qué opina. Me gustaría también que me deje su mensaje ahí abajo, porque lo mínimo que podemos decir es que hubo mucha diferencia en el trato. Ahora, bueno, volvamos de nuevo a este informe especial que fue revelado ahora de este reporte que dieron diferentes agentes de manera anónima, los agentes del FBI. Dice, uno de estos dice, no recuerdo un solo caso en el que el FBI, específicamente la oficina de campo del FBI en Washington, hiciera algún intento de poner recursos detrás de los disturbios del verano del 2020, como sí lo hicieron durante los disturbios en el Capitolio. Justamente también está hablando que no hubo un trato igual ante la ley. Luego también hay algunos titulares, vamos a ver los titulares que también estaban marcados en este informe de diferentes medios de comunicación de la prensa en ese tiempo, justamente, ¿no? Que están relacionados al 2020 en Washington, D.C. Dice, una noche de destrucción en todo D.C. después de que manifestantes se enfrentaran con la policía frente a la Casa Blanca. Esto es de Washington Post del 1 de junio de 2020. Es decir, justamente estos medios están reconociendo que fue realmente un tiempo caótico el verano del 2020. Luego dice otro medio, incendios iluminan Washington, D.C. en la tercera noche de protestas por George Floyd. Esto es The Guardian, también, de 1 de junio del 2020. Luego otro medio dice, las protestas cerca de la Casa Blanca vuelven a salirse de control. The New York Times, el 31 de mayo del año 2020. Pues, bueno, acá hay otro medio también de noticias que va en la misma línea. Realmente fue un tiempo caótico, pero estamos viendo cómo actuó realmente la justicia frente a estos alborotadores.
Hasta ahora vimos dos partes entonces, que no tienen hasta ahora una respuesta clara. No entendemos bien qué pasó. Pues tanto de la antigua administración del FBI, que no está colaborando con información sobre esos agentes encubiertos, que ya se sabe que eran 274 ese día que estuvieron desplegados, como también las quejas de los agentes que vimos en este informe, que fueron enviados al Capitolio el día 6 de enero y que según sus testimonios, hasta un cierto punto, parecen haber sido como víctimas de un sistema roto y que también se sintieron como peones por una ideología política, por seguir una ideología política, con un sesgo político. Pero hay más preguntas, porque primero veamos qué escribió recientemente el actual director del FBI. El 6 de enero, 274 agentes del FBI fueron enviados a controlar multitudes, dice, en contra de los estándares del FBI. Ese fracaso fue culpa de un liderazgo corrupto, algo que ya hablamos también. Gracias a los agentes que están dando un paso adelante, la verdad está saliendo a la luz. Transparencia, justicia, rendición de cuentas. Pero si vemos aquí el mensaje, nos quedemos con este mensaje del director Kash Patel, porque habla que estos agentes, estos 274 agentes, fueron a controlar multitudes, fueron enviados para controlar a la multitud. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo se podría controlar a la multitud si ni siquiera llevaban una identificación. ¿Cómo podían generar control? Y aquí justamente está la tercera parte sin resolver, porque si bien Kash Patel en su posteo está hablando de un liderazgo corrupto, que eso ya lo hablamos también, pero por otro lado está surgiendo una información que pone en duda el papel de muchos de estos agentes del FBI que no parecen que fueron a controlar a la multitud. Escuchemos parte de un informe especial que hizo The Epoch Times hace un tiempo atrás ya, sobre lo que ocurrió realmente ese 6 de enero del año 2021 y qué más se sabe sobre los agentes que estuvieron encubiertos ese día. ¿Quién es esta persona que estamos viendo en este fragmento de video? Bueno, un periodista de radio de Michigan estaba grabando video ese día en el Capitolio. Lo que capturó fueron dos, que más caritativamente se podrían llamar actores sospechosos, pero están vestidos de tal manera que le llevó a creer que eran agentes del gobierno. Y uno de ellos, después de que un manifestante rompiera las ventanas, estaba animando a la gente a sacar el resto del vidrio y entrar. Bobby Powell, quien era el periodista que lo había grabado y tenía su cámara rodando, le dijo que eso sería ilegal y que no sería una buena idea. Advirtió a la gente que no entrara por esa ventana y luego giró su cámara y captó a este agente o actor sospechoso sacando un gran panel de vidrio, este vidrio templado. Se dobla sobre sí mismo, cruje en el suelo. Cuando se dio cuenta de que lo estaban filmando, lo soltó rápidamente. Parece evidente en el video que no quería ser visto haciendo lo que acaba de hacer, así que atrajo a un manifestante y comenzó a culparlo. Dijo, ¿qué estás haciendo rompiendo esa ventana? ¿No? El pobre tipo que estaba siendo acusado no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y luego le dio un par de empujones realmente fuertes y levantó el brazo como si fuera a golpearlo. No lo sabemos, su imagen facial no está en ninguno de los sitios de Sedition Hunters o en el sitio de los más buscados del FBI, pero claramente estaba cometiendo daños criminales a la propiedad y no ha sido acusado, así que ya sabes, de nuevo, plantea la pregunta de por qué. Sabes, no hemos podido descubrir su identidad porque su rostro estaba cubierto. Además, la persona que intenta de nuevo abrir la ventana incluso está animando a la gente a entrar, creo. Sí. ¿Qué está diciendo? Bueno, él dijo, ¿por qué no abren el resto? ¿Por qué no abren el resto? Porque creo que eso probablemente sería ilegal. Oh, ya sé, pero mi pregunta es... Él simplemente apareció de la nada. Estaba al lado o detrás del periodista que estaba ocupado recogiendo los vidrios rotos. Estoy bastante seguro de que por eso giró su cámara para captarlo, porque mientras le decía esto, mientras el actor sospechoso lo animaba, él estaba ocupado sacando el vidrio. Podías escucharlo crujir mientras decía estas cosas. Así que, ya sabes, nuevamente, estaba alentando a la gente a hacer lo que se nos dice que no debemos hacer, que es entrar sin permiso en el Capitolio.
Bueno, en esta entrevista, como escuchamos, Joe Hanneman, el reportero de The Epoch Times, que justamente estuvo reportando todo sobre lo que ocurrió el día 6 de enero, le dijo a Joshua Phillip que esta persona que rompió el vidrio en el Capitolio podría llamarse como un actor sospechoso, dijo ahí Joe, que estaba vestido de tal manera que parecía un agente del gobierno. Hay otro indicio más sobre el papel que tuvieron en esos días los agentes del FBI, que también lo cuestionó el representante de Luisiana, Clay Higgins, en una audiencia en el año 2023 frente al Comité de Seguridad Nacional. Escuchemos lo que Higgins le preguntó al exdirector del FBI, Christopher Wray, en esa audiencia. Dijo que estaba comunicándose con su contacto del FBI mientras la gente entraba al Capitolio de los Estados Unidos. ¿Puede confirmar que el FBI tuvo ese tipo de interacción con sus propios agentes infiltrados en la multitud del 6 de enero? Si estás preguntando si la violencia en el Capitolio el 6 de enero fue parte de alguna operación orquestada por fuentes o agentes del FBI, la respuesta es enfáticamente no. ¿Estás diciendo que no? No. Él está diciendo que no, está bien. No violencia orquestada por fuentes o agentes del FBI. ¿Está familiarizado sabe lo que es un vehículo fantasma? El director del FBI ciertamente debería. ¿Sabe lo que es un autobús fantasma? ¿Un autobús fantasma? Autobús fantasma. No estoy seguro de haber usado ese término antes. Está bien. Bueno, es bastante común en la aplicación de la ley. Es un vehículo que se usa para propósitos secretos. Está pintado. Estos dos autobuses en el medio aquí fueron los primeros en llegar a Union Station el 6 de enero a las 0500. Tengo toda esta evidencia. Te estoy mostrando la punta de este iceberg. Estos autobuses son de naturaleza nefasta y estaban llenos de informantes del FBI vestidos como seguidores de Trump. Y los desplegaron en nuestro Capitolio el 6 de enero. Tu día llegará, señor Wray. Ha dejado claro su punto. Higgins habló de buses fantasmas, ¿escuchó? Presuntamente con agentes federales enviados al Capitolio ese día, vestidos como simpatizantes del presidente Donald Trump. Pues entonces, ¿cómo podemos saber quiénes eran agentes y quiénes eran alborotadores? Pues hay mucho que todavía hay que aclarar, ¿verdad? Porque justamente la narrativa, lo que se vino hablando todo este tiempo, lo que dicen muchos demócratas, muchos políticos, lo que dicen los medios de comunicación y lo que se informó hasta ahora es que los alborotadores eran seguidores del presidente Donald Trump, eran simpatizantes, estaban vestidos con gorras, con camisetas, como seguidores del presidente Donald Trump. Entonces, ¿cómo podemos saber si estos agentes encubiertos, estos 274 agentes, que también, según lo que dice Higgins, también estaban vestidos como simpatizantes, no fueron parte también del caos? Como dije, hay mucho por aclarar todavía. Y quien fue más directo sobre este tema es el presidente Donald Trump, que escribió recientemente en su cuenta de Truth Social. Veamos su cuenta. Dice: se acaba de revelar que el FBI, en contra de todas las normas, reglamentos, protocolos y estándares, había colocado secretamente a 274 agentes del FBI entre la multitud justo antes y durante la farsa del 6 de enero. Esto difiere de lo que el director Christopher Wray afirmó una y otra vez. Así es. Ahora resulta que hubo agentes del FBI presentes en la protesta del 6 de enero, probablemente actuando como agitadores e insurrectos, dice el presidente, pero ciertamente no como agentes del orden. Quiero saber quiénes son todos y cada uno de estos supuestos agentes y qué hacían en ese día ahora histórico. Muchos grandes patriotas estadounidenses tuvieron que pagar un precio muy alto solo por amor a su país. Les debo esta investigación sobre policías corruptos y políticos corruptos, ¿no? Entre comillas. Christopher Wray, el entonces director del FBI, tiene que dar muchas explicaciones. Son dos casos consecutivos, Comey y Wray, a quienes pillaron mintiendo con nuestro gran país en juego. Jamás permitiremos que esto vuelva a suceder en Estados Unidos. Bueno, con toda esta información que vimos hoy,
Lo mínimo que podemos suponer hasta ahora es que existe una doble moral dentro del FBI. Agentes que el presidente quiere que sean identificados para saber realmente qué rol jugaron ese 6 de enero del 2021. El FBI no fue solo un espectador en el Capitolio. Es por eso que hoy se investiga si jugó un rol caótico y agitador también siguiendo un sesgo político. Bueno, desde aquí, desde nuestro trabajo, desde América Revelada, vamos a seguir esta investigación para compartirla aquí con usted, por supuesto. Porque lo que hoy se destapó no es solo un detalle menor, no solo estos 274 agentes que estuvieron encubiertos dentro del Capitolio. Pues muchos agentes denunciaron que estaban sin protección en medio del caos, sin una orden clara de trabajo ese día. Pero también, por otro lado, como vimos, estos agentes estaban sin identificación y según múltiples indicios, hay agentes que presuntamente actuaron también como agitadores. Entonces, bueno, nos queda ver si realmente se revela lo que el presidente Donald Trump está pidiendo, que quiénes eran estos agentes y qué rol jugaron ese 6 de enero del 2021. Pues al final lo que está en juego no es solo la versión de lo que ocurrió el 6 de enero, no es solamente eso, sino algo creo que mucho más grande. Si realmente existe un sistema de justicia y de seguridad que puedan ser confiables, o se trata de un aparato que manipula la verdad según la conveniencia del momento. Pues la democracia no puede sostenerse con secretos, ¿verdad? Y menos con secretos que involucran a cientos de agentes armados en un día clave de la historia del país. Por eso la exigencia del presidente Donald Trump es clara. Transparencia total, identificar a cada uno de esos agentes, esclarecer el rol de cada uno de ellos y devolverle también a los ciudadanos la confianza en que realmente la ley se aplica de igual manera para todos. Por último, me gustaría que usted me dé su opinión. ¿Cree usted que si se conoce finalmente la verdad completa del 6 de enero, se pueda volver a confiar en lo que debería representar el FBI? ¿Sabremos realmente qué es lo que pasó ese día o será que la verdad está tan oculta que, bueno, nunca sabremos quién movió realmente las piezas? Escríbame ahí abajo, dígame qué es lo que espera también que se descubra de lo que ocurrió. Pues me encantará leer su opinión y saber qué es lo que piensa sobre este tema. Y si le gusta, por supuesto, nuestro trabajo, déjenos también ahí abajo su poderoso me gusta, porque de esa forma YouTube lo que hace es compartir aún más nuestro contenido y así llegamos a miles de personas para que se sigan informando, para que conozcan nuestro trabajo aquí en América Revelada. Y por supuesto, si no lo hizo, suscríbase a nuestro canal, active la campanita así no se pierdan nuestros episodios. Y muchas gracias por acompañarme una vez más hasta el final. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.